Mi hermana Lucinda me vio llegar a su casa caminando bajo el sol de las 3 de la tarde. Venía empapada en sudor, con los pies hinchados y la respiración entrecortada. Había caminado casi 2 horas desde la casa de Pablo, mi hijo, porque ya no tenía carro. Cuando Lucinda abrió la puerta y me vio en ese estado, su rostro cambió por completo. ¿Por qué estás caminando, Carmelinda? ¿Dónde está tu carro? Me quedé mirándola sin saber qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta. Sentí vergüenza. Sentí rabia. Sentí tantas cosas juntas que pensé que iba a desmayarme ahí mismo, frente a la puerta de mi hermana. Pero respiré hondo y lo dije. Pablo se quedó con él. Dijo que su esposa Fabiana lo necesita para llevar a los niños. Que yo ya no manejo bien. Que debería estar agradecida de que ellos me dejen vivir en su casa. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. Lucinda me miró fijamente, con los ojos llenos de algo que no era lástima. Era furia. Era incredulidad. Era dolor mezclado con una determinación que yo no había visto en años. Sube al carro. Vamos a resolver esto esta noche. No me preguntó nada más. No me pidió detalles. Solo me tomó del brazo con firmeza y me ayudó a subir a su carro. El aire acondicionado me golpeó la cara como un alivio que dolía. Cerré los ojos. Sentí que todo mi cuerpo se rendía de golpe. Las piernas me temblaban. Los pies me ardían dentro de esos zapatos viejos que llevaba usando desde hacía más de un año porque no tenía dinero para comprar otros nuevos. Lucinda arrancó el carro sin decir una palabra. Yo tampoco hablé. No sabía qué decir. No sabía cómo explicarle que había llegado hasta ese punto. Que me había dejado humillar tanto. Que me había convertido en una sombra dentro de mi propia vida. Carmelinda, ¿cuánto tiempo llevas así? Su voz era grave. Controlada. Pero yo conocía a mi hermana. Sabía que por dentro estaba hirviendo. Sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no explotar. No sé. Tal vez 1 año. Tal vez más. ¿Y el carro? ¿Cuándo te lo quitó? Hace 3 meses. Dijo que lo necesitaba. Que era lo mejor. Que yo podía tomar el autobús o caminar. Que a mi edad ya no debería estar manejando tanto. Lucinda apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No me miró. Solo siguió manejando en silencio. Y ese silencio me dolía más que cualquier palabra. Porque sabía lo que estaba pensando. Sabía que se estaba preguntando cómo había permitido que esto pasara. Cómo me había dejado pisotear de esa manera. Llegamos a su casa y me ayudó a bajar. Mis piernas apenas respondían. Me dolía todo el cuerpo. Pero más me dolía el alma. Me dolía haber llegado a este punto. Me dolía recordar quién había sido y ver en qué me había convertido. Ve a bañarte. Ponte ropa limpia. Y luego vamos a hablar. De todo. Sin mentiras. Sin excusas. Asentí sin fuerzas. Entré al baño y abrí la regadera. El agua caliente cayó sobre mi cabeza y me dejé llorar. Lloré todo lo que había guardado durante meses. Lloré por las mañanas en las que me levantaba a las 5 para preparar el desayuno de Pablo y Fabiana, solo para escuchar que el café estaba tibio o que las tortillas no estaban bien calientes. Lloré por las tardes en las que limpiaba la casa entera mientras ellos salían a pasear o a comer a restaurantes, sin siquiera preguntarme si quería ir. Lloré por las noches en las que me encerraba en ese cuarto pequeño al fondo de la casa, el que alguna vez fue mi taller de costura y que ahora era mi prisión. Cuando salí del baño, Lucinda me esperaba con un vestido limpio sobre la cama. Era uno que ella misma me había regalado hace años, cuando todavía nos veíamos seguido, cuando todavía éramos hermanas que se lo contaban todo. Me lo puse despacio. Me miré en el espejo. Una mujer de 65 años. Delgada. Cansada. Con ojeras profundas y arrugas que no estaban ahí hace 2 años. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento dejé de ser Carmelinda Rosales, la mujer que levantó un hogar con dignidad, y me convertí en esto? Salí de la habitación y encontré a Lucinda en la sala, sentada con una taza de té en las manos. Me hizo una seña para que me sentara a su lado. Me pasó otra taza. El té estaba caliente y dulce. Lo tomé despacio, sintiendo como el calor me bajaba por la garganta. Ahora sí. Cuéntame todo. Desde el principio. No supe por dónde empezar.
Había tanto dolor, tanta humillación, tanto silencio acumulado. Pero empecé a hablar. Le conté que después de que mi esposo murió, hace 3 años, me sentí completamente perdida. Le conté que Pablo me dijo que no debía estar sola, que era peligroso, que él y Fabiana querían cuidarme, que lo mejor era que vendiera mi casa y me fuera a vivir con ellos. ¿Vendiste tu casa? Sí. Pablo dijo que con ese dinero podíamos ampliar la suya, hacer un cuarto para mí, un espacio propio. Me convenció de que era la mejor opción, que así estaríamos todos juntos, que él me iba a cuidar. ¿Y qué pasó con el dinero? No lo sé. Pablo se encargó de todo. Dijo que lo iba a invertir, que iba a hacer las mejoras. Pero las mejoras nunca llegaron. El cuarto que me prometieron nunca se construyó. Me dieron el cuarto pequeño del fondo, ese donde antes guardaban cosas viejas. Lucinda dejó escapar un suspiro largo y pesado. Se llevó las manos a la cara. Yo sabía lo que estaba pensando. Sabía que se estaba culpando por no haberse dado cuenta antes, por no haber estado más cerca. Carmelinda, ¿tienes algún papel? ¿Algún documento que pruebe que ese dinero era tuyo? Creo que sí. Pablo me hizo firmar unos papeles cuando vendimos la casa. Dijo que era para los trámites, pero nunca me dio copias. ¿Tienes algo? ¿Algo que esté a tu nombre? No. Nada. Ni el carro. Ni la casa. Ni siquiera tengo una cuenta de banco. Pablo dijo que era más fácil así, que él me iba a dar lo que necesitara. ¿Y te da? Me da $20 a la semana, para mis gastos personales. Pero si necesito algo más, tengo que pedirle permiso. Y casi siempre me dice que no. Lucinda cerró los ojos. Se quedó callada por un momento. Luego me miró con una expresión que nunca le había visto. Era furia pura, pero también era determinación. Era una promesa silenciosa. Hermana, esto no es amor. Esto no es cuidado. Esto es abuso. Y no voy a permitir que siga pasando. Quise decirle que tal vez estaba exagerando, que tal vez Pablo tenía razón, que tal vez yo era una carga. Pero no pude, porque en el fondo sabía que Lucinda tenía razón. Sabía que había cruzado una línea hacía mucho tiempo, una línea entre ser madre y ser esclava. Lucinda se levantó y fue a su habitación. Regresó con una libreta y un bolígrafo. Vamos a hacer una lista de todo lo que recuerdes. De todo lo que firmaste, de todo lo que te dijeron, porque esta noche vamos a ir a hablar con Pablo, y vamos a exigir respuestas. Sentí miedo, sentí pánico, pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza, pequeña, frágil, pero real. Lucinda me tomó de las manos y me miró a los ojos. Carmelinda, sé que tienes miedo, sé que duele. Pero no llegaste hasta aquí para rendirte. Llegaste porque algo dentro de ti todavía sabe que esto no está bien. Y esa parte de ti es la que vamos a despertar. Porque Pablo no se va a salir con la suya. No mientras yo esté viva. Sus palabras me atravesaron. Y aunque todavía me sentía rota, aunque todavía tenía miedo, algo dentro de mí comenzó a moverse. Algo que se parecía mucho a la dignidad que creía haber perdido para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la habitación de invitados de Lucinda, mirando el techo, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto. Y mientras más pensaba, más me dolía. Porque la verdad es que los signos siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlos. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Recuerdos de cuando todo era diferente. De cuando mi esposo Vicente todavía estaba vivo y nuestra casa era un hogar de verdad. Recordé las mañanas en las que despertábamos temprano, él para ir a trabajar en la construcción y yo para abrir mi pequeño puesto de comida en el mercado. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Teníamos un techo propio. Teníamos paz. Pablo era diferente entonces. O tal vez yo quería creer que era diferente. Venía a visitarnos los domingos. Traía a los niños. Nos abrazaba. Decía que éramos los mejores padres del mundo. Vicente lo adoraba.
Decía que nuestro hijo había salido trabajador, responsable, un hombre de bien. Yo le creía. Yo quería creerle. Pero ahora, acostada en esa cama que no era mía, en esa casa que me recibía con más amor que la de mi propio hijo, empecé a recordar cosas que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Cosas pequeñas. Cosas que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un sentido diferente. Recordé aquella vez, hace 4 años, cuando Vicente tuvo que ser operado del corazón. Fue una operación cara. Muy cara. Teníamos algo de dinero ahorrado, pero no era suficiente. Pablo se ofreció a ayudar. Dijo que tenía contactos, que conocía a un doctor que nos podía hacer un precio especial. Nos pidió que le diéramos el dinero a él para que él hiciera los pagos directamente. Le dimos $7,000, todo lo que teníamos ahorrado de años de trabajo. Pablo prometió que se encargaría de todo. Y sí se encargó. Vicente fue operado. Todo salió bien. Pero nunca vimos ningún recibo. Nunca supimos exactamente cuánto costó la operación. Cuando le pregunté a Pablo, él se molestó. Me dijo que no confiaba en él. Que después de todo lo que había hecho por nosotros, yo todavía lo estaba cuestionando. Me sentí tan mal ese día. Le pedí perdón. Le dije que solo quería tener todo en orden. Pero él no me volvió a hablar durante 2 semanas. Y yo me pasé esas 2 semanas sintiéndome culpable. Sintiéndome como una mala madre. Como alguien desagradecida. Ahora me pregunto cuánto costó realmente esa operación. Me pregunto a dónde fue el resto del dinero. Me pregunto cuántas veces más me mintió y yo simplemente lo dejé pasar porque era mi hijo y una madre no duda de sus hijos. Después vino la muerte de Vicente. Fue hace 3 años. Un infarto fulminante. Una mañana estaba vivo, preparándose para ir a trabajar, y por la tarde ya no estaba. No hubo despedida. No hubo tiempo. Solo hubo un vacío tan grande que pensé que me iba a tragar entera. Pablo llegó al funeral con Fabiana. Ella llevaba un vestido negro ajustado y lentes oscuros. No lloró. No me abrazó. Solo se quedó parada junto a Pablo, mirando su teléfono cada 5 minutos. Recuerdo que eso me pareció extraño. Pero estaba tan sumida en mi dolor que no le di importancia. Después del entierro, Pablo se quedó conmigo en la casa. Me dijo que no debía estar sola. Que era peligroso. Que a mi edad, vivir sola era un riesgo. Me preparó té. Me habló con voz suave. Me dijo que él y Fabiana habían estado hablando. Que querían que me fuera a vivir con ellos. Que así estaríamos todos juntos. Que ellos me iban a cuidar. Yo no quería. Yo amaba mi casa. Era la casa que Vicente y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Cada pared tenía una historia. Cada esquina guardaba un recuerdo. Pero Pablo insistió. Me dijo que la casa era muy grande para mí sola. Que los gastos eran muchos. Que lo mejor era venderla y usar ese dinero para mejorar la suya. Que así tendría mi propio espacio y estaría cerca de mis nietos. Me convenció. O tal vez yo estaba tan rota que necesitaba creer que alguien me iba a cuidar. Que no iba a estar sola. Que todavía tenía un lugar en este mundo. Vendimos la casa. Fue rápido. Demasiado rápido. Pablo se encargó de todo. Dijo que conocía a un comprador que estaba dispuesto a pagar bien. Me hizo firmar papeles. Muchos papeles. Yo apenas los leía. Confiaba en él. Era mi hijo. Los hijos no le hacen daño a sus madres. La casa se vendió por $45,000. Pablo me dijo que ese dinero lo íbamos a usar para ampliar su casa. Para construir un cuarto grande para mí. Con baño propio. Con una pequeña sala. Un espacio donde yo pudiera tener mis cosas. Mis recuerdos. Mi privacidad. Me mudé con ellos 3 semanas después. Llegué con mis maletas llenas de ropa, mis fotos en cajas y el corazón lleno de esperanza. Esperanza de que esta nueva etapa iba a ser buena. De que iba a estar rodeada de amor. De que mis nietos iban a crecer conmigo cerca. De que Pablo iba a ser el hijo que siempre soñé. Pero desde el primer día, algo estuvo mal. Me dieron el cuarto del fondo. Un cuarto pequeño que antes usaban como bodega. Había cajas apiladas en las esquinas. Olor a humedad.
Una cama vieja con un colchón hundido. Una ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz. Pablo, ¿y mi cuarto? ¿El que me prometiste? Mamá, este es tu cuarto. El otro lo vamos a construir después. Por ahora necesitamos el dinero para otras cosas. Para la escuela de los niños. Para arreglar el carro. Ya sabes cómo está la situación. Pero no te preocupes. Esto es temporal. Temporal. Esa palabra se convirtió en mi pesadilla. Porque lo temporal se volvió permanente. Y el cuarto prometido nunca llegó. Las primeras semanas traté de adaptarme. Me levantaba temprano para preparar el desayuno. Limpiaba la casa. Lavaba la ropa. Cuidaba a los niños cuando Pablo y Fabiana tenían que salir. Pensé que si me hacía útil, si demostraba que no era una carga, las cosas iban a mejorar. Pero no mejoraron. Empeoraron. Fabiana empezó a dejarme listas de tareas. Cosas que tenía que hacer durante el día. Lavar los platos. Planchar la ropa. Limpiar los baños. Preparar la comida. Al principio lo hacía sin quejarme. Pensaba que era mi manera de contribuir. De pagar por el techo que me daban. Pero luego las listas se hicieron más largas. Las exigencias más absurdas. Y los agradecimientos desaparecieron por completo. Carmelinda, la comida está fría. ¿No puedes hacer las cosas bien? Carmelinda, ¿por qué no doblaste la ropa como te enseñé? Carmelinda, los niños tienen hambre. ¿Dónde está su merienda? Cada día me sentía más pequeña, más invisible, más inútil. Y Pablo simplemente miraba. No decía nada. No me defendía. Solo asentía cuando Fabiana me regañaba y luego se iba a su cuarto o salía de la casa. Un día me armé de valor y le pregunté por el dinero. Por los $45,000 de la venta de mi casa. Le dije que quería saber cómo se estaban usando. Que quería ver los recibos de las mejoras. Que necesitaba estar segura de que todo estaba en orden. Pablo se puso furioso. Me gritó. Me dijo que no confiaba en él. Que era una malagradecida. Que después de todo lo que estaba haciendo por mí, yo todavía lo estaba cuestionando. Que si no estaba contenta, me podía ir. ¿Irme a dónde, Pablo? Ya no tengo casa. Ya no tengo nada. Exacto. Mamá, ya no tienes nada. Así que deberías estar agradecida de que yo te dé un techo. Porque sin mí, estarías en la calle. Esas palabras me partieron en dos. Me quedé callada. Me fui a mi cuarto. Lloré toda la noche. Y desde ese día, nunca volví a preguntar por el dinero. Los meses pasaron. Yo me fui apagando. Cada día un poco más. Dejé de arreglarme. Dejé de salir. Dejé de llamar a mis amigas. Me convertí en un fantasma que vivía en esa casa, pero que no pertenecía a ella. Y Pablo seguía con su vida. Compraba cosas nuevas. Cambiaba de carro cada año. Salía a comer a restaurantes caros. Pero a mí me daba $20 a la semana y me decía que era suficiente. Ahora, acostada en la casa de Lucinda, me doy cuenta de que no fue de golpe. No fue un solo momento. Fue un proceso lento. Fue una muerte silenciosa. Fue perderme a mí misma pedazo por pedazo hasta que no quedó nada. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí todavía estaba vivo. Algo que dolía. Algo que gritaba. Algo que decía basta. A la mañana siguiente, Lucinda me despertó temprano. Había preparado café y pan tostado. Me senté a la mesa y comí en silencio. Ella me observaba con atención, como si estuviera tratando de leer en mi rostro algo que yo no podía decir con palabras. Hoy vamos a ir a tu casa. A la de Pablo. Vamos a hablar con él. Pero antes necesito que me muestres algo. ¿Tienes algún papel? ¿Algo que guardaste de cuando vendiste tu casa? Tengo algunas cosas. Las dejé en una caja debajo de mi cama. Pablo nunca revisa ahí. Creo que ni siquiera sabe que existe esa caja. Perfecto. Eso es lo primero que vamos a buscar. Terminamos de desayunar y subimos al carro. El camino hacia la casa de Pablo se me hizo eterno. Sentía un nudo en el estómago. Sentía miedo.
No sabía cómo iba a reaccionar él cuando me viera llegar con Lucinda. No sabía qué iba a decir Fabiana. Pero Lucinda manejaba con seguridad, con determinación. Y eso me daba un poco de fuerza. Llegamos cerca del mediodía. El carro de Pablo estaba estacionado afuera. Mi carro. El que había sido mío. El que ahora usaba Fabiana para ir al supermercado y llevar a los niños a la escuela. Lo miré y sentí una punzada en el pecho. Ese carro lo había comprado Vicente hace 6 años. Era su regalo de cumpleaños para mí. Decía que yo me lo merecía. Que había trabajado toda mi vida y que ya era hora de que tuviera algo propio. Ahora ya no era mío. Ahora era de ellos. Bajamos del carro de Lucinda y caminamos hacia la puerta. Toqué el timbre. Nadie contestó. Volví a tocar. Nada. Lucinda se cruzó de brazos y miró hacia la ventana. ¿Tienen la costumbre de no abrir? A veces. Sobre todo si están viendo televisión o si Fabiana está en su cuarto. Lucinda sacó su teléfono y marcó un número. Después de unos segundos, escuché la voz de Pablo del otro lado. ¿Quién habla? Soy Lucinda, la hermana de tu mamá. Abre la puerta. Estamos afuera. Hubo un silencio incómodo. Luego escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Pablo estaba parado frente a nosotras con una expresión de sorpresa mezclada con molestia. Llevaba puesta una camiseta vieja y pantalones deportivos. Nos miró a las dos sin decir nada. ¿Qué hacen aquí? Vengo a buscar unas cosas. Tengo derecho. Vivo aquí. ¿O ya se te olvidó? Pablo apretó la mandíbula. Miró a Lucinda con desconfianza. ¿Y ella qué hace aquí? Yo vine a acompañar a mi hermana. ¿Algún problema? Pablo no respondió. Solo se hizo a un lado y nos dejó pasar. Entramos a la casa. Fabiana estaba sentada en el sofá, viendo la televisión con un plato de fruta en las manos. Cuando nos vio, dejó el plato a un lado y se levantó. Carmelinda, ¿por qué no avisaste que ibas a venir? Pudiste haber llamado. No sabía que tenía que pedir permiso para entrar a la casa donde vivo. Fabiana intercambió una mirada con Pablo. Había tensión en el aire. Un silencio pesado y lleno de cosas no dichas. Voy a mi cuarto. Necesito buscar algo. Caminé por el pasillo hacia el fondo de la casa. Lucinda venía detrás de mí. Sentía la mirada de Pablo y Fabiana clavada en mi espalda. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Lucinda se quedó conmigo adentro. ¿Dónde está la caja? Debajo de la cama. Me agaché y metí la mano bajo el colchón. Busqué con cuidado hasta que mis dedos tocaron algo de cartón. La jalé hacia afuera. Era una caja de zapatos vieja. La abrí. Adentro había papeles doblados, algunas fotos y un sobre amarillo. Lucinda tomó los papeles y empezó a revisarlos uno por uno. Yo me senté en la cama, observándola. Tenía el corazón acelerado. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si esos papeles iban a servir de algo. Carmelinda, aquí hay algo raro. ¿Qué cosa? Este es el contrato de venta de tu casa. Aquí dice que la vendiste por $45,000. Pero mira esta fecha. Y mira esta firma. Me mostró el papel. La firma era mía. Pero la fecha estaba mal. No era el día que yo recordaba. Era 2 semanas antes. Yo no firmé eso ese día. Yo firmé el día que Pablo me llevó al notario. Eso fue 2 semanas después. Lucinda frunció el ceño. Siguió revisando los otros papeles. Sacó otro documento. Este tenía el logo de un banco. ¿Qué es esto? No lo sé. Nunca lo había visto. Lucinda leyó en voz baja. Luego me miró con una expresión que me dio escalofríos. Carmelinda, esto es una transferencia bancaria. De tu cuenta a la cuenta de Pablo. Por $38,000. Firmado por ti. Yo nunca firmé eso. Yo nunca tuve una cuenta con tanto dinero. Vicente y yo teníamos una cuenta de ahorros, pero cuando él murió, Pablo me ayudó a cerrarla. Dijo que era mejor así, que él iba a manejar todo por mí. Lucinda cerró los ojos. Respiró hondo. Luego guardó los papeles en su bolso. Necesitamos copias de esto. Y necesitamos ir a hablar con alguien que entienda de leyes.
porque lo que está pasando aquí es fraude. Escuchamos pasos afuera del cuarto. Luego golpes en la puerta. Mamá, ¿qué están haciendo ahí adentro? Estoy buscando mis cosas. Pablo. Ya terminamos. Abrí la puerta. Pablo estaba parado frente a mí con los brazos cruzados. Tenía una expresión dura, fría. ¿Qué tienes en esa caja? Mis papeles. Mis cosas personales. ¿Qué papeles? Eso no es de tu incumbencia. Pablo dio un paso hacia adelante. Lucinda se interpuso entre nosotros. Con calma, Pablo. Tu mamá tiene derecho a tener sus cosas. No te estamos faltando al respeto. Solo vinimos a buscar lo que es de ella. Pablo nos miró a las dos. Luego soltó una risa amarga. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Pero quiero que sepan algo. Todo lo que hay en esta casa es mío. Todo. El carro. Los muebles. Hasta ese cuarto donde duermes. Mamá. Todo está a mi nombre. Así que si no estás contenta, ahí está la puerta. Sus palabras me cayeron como piedras. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero Lucinda no se inmutó. Solo lo miró fijamente. Ya veo. Entonces no te va a importar que revisemos eso, ¿verdad? Porque si todo está en orden, no tienes nada de qué preocuparte. Pablo apretó los puños. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Estaba furioso. Pero también estaba nervioso. Lo conocía. Sabía cuando mentía. Y en ese momento, lo supe con certeza. Pablo me había robado. Salimos de la casa sin decir nada más. Pablo se quedó parado en la entrada, mirándonos partir. Fabiana apareció a su lado. Los dos nos observaron hasta que el carro de Lucinda dobló la esquina. ¿Viste su cara? Está asustado. Lo sé, porque sabe que lo descubrimos. Lucinda manejó en silencio durante varios minutos. Yo miraba por la ventana, tratando de procesar todo lo que había pasado. Tratando de entender cómo mi propio hijo había llegado tan lejos. Cómo me había robado. Cómo me había mentido en mi propia cara. Vamos a ir con un abogado. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Se llama Tomás Méndez. Es bueno. Y es honesto. Él va a revisar estos papeles y nos va a decir exactamente qué pasó. ¿Y si no se puede hacer nada? ¿Y si Pablo tiene razón y todo está a su nombre? Entonces buscaremos otra manera. Pero no nos vamos a quedar calladas. No después de esto. Llegamos a la oficina del abogado una hora después. Era un lugar pequeño pero ordenado. Tomás Méndez era un hombre de unos 50 años, con lentes y una sonrisa amable. Nos recibió con calidez y nos ofreció café. Lucinda le explicó la situación. Le mostró los papeles. Tomás los revisó con atención. Tardó varios minutos en hablar. Cuando lo hizo, su expresión era seria. Señora Carmelinda, lo que tengo aquí es evidencia de posible fraude. Estas firmas. Estas fechas. Todo está mal. Alguien manipuló estos documentos. Y tengo la sospecha de que fue su hijo. ¿Qué puedo hacer? Primero necesitamos más información. Necesito que vaya al banco donde tenía su cuenta. Necesito que pida un historial completo de todas las transacciones. También necesito que vaya al registro público y solicite una copia de la escritura de su casa. Quiero ver quién figura como comprador y cuánto se pagó realmente. ¿Y eso va a servir? Si lo que sospecho es cierto, sí. Vamos a poder demostrar que hubo fraude. Y vamos a poder recuperar al menos parte de lo que le robaron. Salimos de esa oficina con un plan. Con una lista de cosas que hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Que tenía a alguien de mi lado. Que había esperanza. Esa noche, de vuelta a la casa de Lucinda, me acosté pensando en todo lo que había descubierto. En todas las mentiras. En todo el dolor. Pero también pensé en algo más. Pensé en que Pablo no sabía lo que estaba por venir. Pensé en que creía que me tenía controlada. Que creía que yo era débil. Pero se equivocaba. Porque yo era Carmelinda Rosales. Y aunque me habían roto, aunque me habían humillado, todavía había algo en mí que se negaba a rendirse. Los días que siguieron fueron extraños.
Lucinda insistió en que me quedara con ella mientras hacíamos las averiguaciones necesarias. Yo acepté. No tenía fuerzas para volver a esa casa. No tenía ganas de ver la cara de Pablo, de escuchar los comentarios de Fabiana, de sentirme invisible en el lugar que alguna vez creí que sería mi refugio. Me levanté temprano esa mañana. Lucinda ya estaba despierta, preparando el desayuno. Me sirvió café y pan dulce. Comimos en silencio. Ella sabía que yo necesitaba tiempo para procesar todo, para entender la magnitud de lo que estábamos descubriendo. Hoy vamos al banco. Tenemos que pedir ese historial de transacciones. Asentí sin decir nada. Tenía miedo. Miedo de lo que íbamos a encontrar. Miedo de confirmar que mi hijo me había robado de manera premeditada, de manera calculada. Pero también necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde había llegado la traición. Llegamos al banco cerca de las 10 de la mañana. Era el mismo banco donde Vicente y yo tuvimos nuestra cuenta durante más de 20 años. La misma sucursal donde depositábamos cada centavo que ganábamos. El mismo lugar donde Pablo me había llevado después de la muerte de Vicente para cerrar la cuenta. Entramos y pedimos hablar con un ejecutivo. Nos hicieron esperar unos minutos. Luego nos pasaron a una oficina pequeña. Un hombre joven nos recibió con una sonrisa profesional. ¿En qué les puedo ayudar? Lucinda habló por mí. Le explicó que necesitábamos un historial completo de todas las transacciones de mi cuenta, desde el día que Vicente murió hasta el día que supuestamente se cerró. El ejecutivo me pidió mi identificación. La revisó. Luego tecleó algo en su computadora. Frunció el ceño. Señora Rosales, aquí aparece que su cuenta sigue activa. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Cómo que sigue activa? Mi hijo me dijo que la había cerrado, que era lo mejor, que ya no la necesitaba. El ejecutivo volvió a revisar la pantalla. Lucinda se inclinó hacia adelante. ¿Puede decirnos qué movimientos ha tenido esa cuenta? El hombre tecleó de nuevo. Sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo la información. Luego nos miró con una expresión incómoda. Señora, aquí veo que después del fallecimiento de su esposo, se hicieron varias transferencias importantes. La más grande fue de $38,000. Fue transferida a una cuenta a nombre de Pablo Rosales. ¿Cuándo? Hace 2 años y medio. En marzo. ¿Y quién autorizó esa transferencia? Según el sistema, fue usted. Aquí está su firma digital. Yo nunca autoricé eso. Yo ni siquiera sabía usar la banca en línea. Pablo siempre manejaba todo. Decía que era más fácil así. El ejecutivo se quedó callado. Lucinda sacó una libreta y empezó a anotar. ¿Qué más hay en esa cuenta? Después de esa transferencia, se hicieron varios retiros, todos firmados digitalmente por la señora Rosales. En total, se retiraron otros $5,000 en un periodo de 6 meses, hasta que la cuenta quedó prácticamente vacía. ¿Cuánto queda ahora? $120. Sentí que el mundo se me venía encima. $43,000. Eso era casi todo lo que Vicente y yo habíamos ahorrado durante nuestra vida. Todo lo que habíamos guardado con sacrificio, con esfuerzo, con la esperanza de tener algo para nuestra vejez. Y Pablo se lo había llevado todo. ¿Se puede imprimir ese historial completo? Sí, por supuesto. Les voy a dar una copia certificada. Va a tomar unos minutos. El ejecutivo salió de la oficina. Lucinda me tomó de la mano. Yo no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Carmelinda, mírame. Esto no es tu culpa. Tú confiaste en tu hijo. Cualquier madre hubiera hecho lo mismo. Pero fui tonta. Fui ciega. Dejé que hiciera lo que quisiera con mi dinero. Firmé lo que él me pidió sin leer, sin preguntar. No fuiste tonta. Fuiste madre. Y él abusó de eso. Pero ahora tenemos pruebas. Ahora sabemos la verdad. Y vamos a hacer algo al respecto. El ejecutivo regresó con un sobre lleno de papeles. Me los entregó. Eran más de 20 hojas. Cada una con una lista de movimientos, de transferencias, de retiros. Todo firmado supuestamente por mí.
Salimos del banco y nos subimos al carro. Lucinda manejó hacia la oficina de Tomás Méndez. Yo iba en silencio, mirando por la ventana, tratando de no llorar, tratando de no derrumbarme. Cuando llegamos, Tomás nos recibió de inmediato. Lucinda le mostró los papeles. Él los revisó con atención. Tardó casi media hora en leer todo. Cuando terminó, dejó los papeles sobre el escritorio y se quitó los lentes. Señora Carmelinda, esto es grave. Muy grave. Aquí hay evidencia clara de fraude bancario. Su hijo usó su identidad para transferir dinero sin su consentimiento. Eso es un delito. ¿Qué puedo hacer? Podemos ir a la policía. Presentar una denuncia formal. Con estas pruebas, hay una alta probabilidad de que se abra una investigación. Sentí que el estómago se me revolvía. Denunciar a mi propio hijo. Llevarlo ante la ley. Era algo que nunca pensé que tendría que hacer. Algo que iba contra todo lo que creía. Contra todo lo que me habían enseñado. Pero también sabía que si no hacía algo, Pablo seguiría viviendo como si nada. Seguiría gastando el dinero que me había robado. Seguiría durmiendo tranquilo mientras yo cargaba con el peso de su traición. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? Depende. Podría ser varios meses. Tal vez más. Pero lo importante es empezar. Dar el primer paso. Quiero hacerlo. Quiero denunciarlo. Tomás asintió. Me explicó el proceso. Me dijo que tendríamos que ir a la fiscalía. Presentar todos los documentos. Dar mi testimonio. Él estaría conmigo en cada paso. Salimos de la oficina con un plan claro. Con una fecha. En 3 días íbamos a ir a presentar la denuncia formal. Esos 3 días fueron los más difíciles de mi vida. No dormía. Apenas comía. Pasaba las noches despierta, pensando en todo. En cómo había llegado hasta aquí. En cómo mi hijo me había visto a los ojos y me había mentido. En cómo había usado mi amor de madre como un arma en mi contra. Lucinda trataba de distraerme. Me llevaba a caminar. Me preparaba mis comidas favoritas. Me hablaba de otras cosas. Pero yo no podía dejar de pensar. No podía dejar de recordar. Recordé el día que Pablo nació. Cómo lo sostuve en mis brazos por primera vez. Cómo Vicente lloró de felicidad. Cómo prometimos que le daríamos la mejor vida posible. Que nunca le faltaría nada. Que siempre estaría protegido. Recordé las noches en las que se enfermaba y yo me quedaba despierta cuidándolo. Las veces que tuve que trabajar doble turno para pagarle la escuela. Las veces que Vicente y yo nos saltamos comidas para que él pudiera comer bien. Recordé el día de su graduación. Cómo estaba orgullosa. Cómo pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Cómo creí que había criado a un buen hombre. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento se torció todo? Lucinda me encontró llorando en la sala esa noche. Se sentó a mi lado y me abrazó. No te equivocaste. Hiciste lo mejor que pudiste. Lo que pasa es que a veces las personas toman malas decisiones. Y eso no es tu culpa. Pero es mi hijo. Yo lo crié. Yo le enseñé valores. O al menos eso creía. Tú le enseñaste. Él eligió no seguirlos. Esa es su responsabilidad. No la tuya. Me quedé dormida esa noche abrazada a mi hermana. Como cuando éramos niñas y compartíamos cama. Como cuando el mundo era más simple y los problemas más pequeños. El día de la denuncia llegó. Me levanté temprano. Me bañé. Me vestí con ropa limpia. Lucinda me preparó café y me obligó a comer algo. Luego nos subimos al carro y fuimos a recoger a Tomás. Llegamos a la fiscalía cerca del mediodía. Era un edificio grande y frío, lleno de gente que iba y venía con papeles en las manos y expresiones cansadas. Tomás nos guió por los pasillos. Subimos al 3er piso. Entramos a una oficina donde una mujer nos recibió. Era seria pero amable. Me pidió que me sentara. Señora Rosales, voy a tomarle su declaración. Necesito que me cuente todo lo que pasó. Desde el principio. Con el mayor detalle posible. Respiré hondo. Y empecé a hablar. Le conté de la muerte de Vicente. De cómo Pablo me convenció de venderlo todo. De cómo me prometió cuidarme.
de cómo descubrí las transferencias, de cómo me robaron mi dignidad junto con mi dinero. Hablé durante más de 1 hora. La mujer tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, me sentía vacía, agotada, pero también sentía algo parecido al alivio. Señora Rosales, con base en lo que me ha dicho y en las pruebas que presenta su abogado, vamos a abrir una investigación formal. Vamos a citar a su hijo para que dé su versión. Y vamos a revisar toda la documentación bancaria. ¿Cuánto tiempo tomará? No puedo darle un tiempo exacto, pero le prometo que vamos a hacer todo lo posible por llegar al fondo de esto. Salimos de la fiscalía cuando el sol ya estaba bajando. Lucinda me abrazó fuerte. Lo hiciste. Diste el primer paso. Asentí. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía triste, porque acababa de denunciar a mi propio hijo, porque acababa de romper para siempre el lazo que nos unía. Esa noche, acostada en la cama, pensé en Pablo. Me pregunté si sabría ya lo que había hecho, si habría recibido alguna notificación, si estaría asustado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena por él. Sentí pena por mí, por la madre que fui, por la mujer que perdí, por todo lo que me quitaron. Pero también sentí algo nuevo. Sentí determinación. Sentí fuerza. Sentí que todavía quedaba algo de Carmelinda Rosales. Y esa parte no iba a rendirse. Pasaron 2 semanas desde que presenté la denuncia. 2 semanas en las que no supe nada de Pablo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Era como si hubiera desaparecido. O como si yo hubiera dejado de existir para él. Tal vez era lo segundo. Tal vez para Pablo yo nunca había existido realmente. Solo había sido una fuente de dinero. Un recurso que usar y desechar. Tomás Méndez me llamó una mañana. Me dijo que necesitábamos más información, que la fiscalía había solicitado documentos adicionales y que necesitábamos ir al registro público a buscar la escritura de mi casa. Quería ver exactamente qué había pasado con la venta. ¿Quién había sido el comprador real? ¿Cuánto dinero había cambiado de manos? Lucinda me acompañó. Siempre me acompañaba. No sé qué hubiera hecho sin ella en esos días. Creo que me hubiera derrumbado por completo. Pero ella estaba ahí, firme, fuerte, recordándome que yo también podía hacerlo. Llegamos al registro público a media mañana. Era un lugar burocrático y lento, lleno de sellos y papeles y personas que te miraban con expresión cansada. Hicimos fila durante casi 1 hora. Cuando finalmente nos atendieron, pedí una copia certificada de la escritura de mi antigua casa. La empleada me pidió la dirección. La escribió en su computadora. Frunció el ceño. ¿Usted es Carmelinda Rosales? Sí, soy yo. Aquí aparece que la propiedad se vendió hace 2 años y medio. El comprador fue Pablo Rosales. Eso ya lo sabía. ¿Puede decirme cuánto se pagó? La empleada revisó la pantalla. Según el registro, el precio de venta fue de $22,000. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 22,000. Pablo me había dicho que la casa se había vendido por 45,000. Me había mentido. Me había robado más de $20,000 adicionales. ¿Está segura? ¿22,000? Sí, señora. Eso es lo que aparece en el documento oficial. Lucinda apretó mi mano con fuerza. Yo no podía hablar. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Puede darnos una copia de ese documento? Sí, claro. Va a tomar unos minutos. Esperamos en silencio. Yo miraba al suelo. Trataba de respirar. Trataba de no gritar. $22,000. Pablo me había robado $22,000 solo en la venta de la casa. Y luego estaban los 38,000 de la cuenta bancaria. Y los 5,000 adicionales que había retirado. En total, mi hijo me había robado más de $60,000. $60,000 que Vicente y yo habíamos ahorrado con sudor. Con trabajo. Con sacrificio. $60,000 que debían ser mi seguridad. Mi vejez. Mi tranquilidad. La empleada regresó con los papeles. Lucinda los tomó y los guardó en su bolso. Salimos del registro público sin decir nada. Subimos al carro. Y entonces,
Solo entonces, me permití llorar. Lloré con rabia, con impotencia, con dolor. Lucinda me dejó llorar. No trató de consolarme. No me dijo que todo iba a estar bien. Solo me dejó sacar todo lo que llevaba dentro. Cuando me calmé, me limpié las lágrimas y miré a mi hermana. ¿Cómo pude ser tan tonta? No fuiste tonta. Confiaste. Y la confianza no es estupidez. Es amor. Pero me robó. Mi propio hijo me robó y yo no me di cuenta. Ahora ya lo sabes. Y ahora vamos a hacer algo al respecto. Fuimos directamente a la oficina de Tomás. Le mostramos los documentos. Él los revisó con atención. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Esto es peor de lo que pensábamos. Su hijo no solo cometió fraude bancario, también falsificó documentos en la venta de la propiedad. Esto puede tener consecuencias penales graves. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo podría enfrentar cargos criminales. No solo tendría que devolver el dinero, podría ir a la cárcel. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era satisfacción, era algo más complejo. Era justicia mezclada con tristeza. Era rabia mezclada con culpa. Porque a pesar de todo, Pablo seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí todavía quería creer que había alguna explicación, que había alguna razón. Pero sabía que no la había. Sabía que Pablo me había robado porque pudo. Porque yo se lo permití. Porque me vio débil y lo aprovechó. Tomás llamó a la fiscalía. Habló con la mujer que había tomado mi declaración. Le explicó lo que habíamos descubierto. Le envió copias de los documentos. Ella le dijo que iban a acelerar el proceso, que iban a citar a Pablo en los próximos días. Salimos de la oficina con un sentimiento agridulce. Estábamos avanzando. Estábamos descubriendo la verdad. Pero cada verdad que descubríamos dolía más que la anterior. Esa tarde, de vuelta en casa de Lucinda, me senté en el jardín. Hacía frío. El cielo estaba gris. Lucinda me trajo una taza de té caliente y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas? En Vicente. En cómo hubiera reaccionado si supiera todo esto. Creo que se hubiera muerto de la tristeza. O tal vez de la rabia. Vicente te amaba. Y amaba a Pablo. Pero también era un hombre justo. Si estuviera aquí, hubiera hecho lo mismo que estás haciendo tú. ¿Tú crees? Estoy segura. Pasamos el resto de la tarde en silencio, viendo cómo oscurecía, viendo cómo las nubes se movían lentamente sobre nuestras cabezas. 3 días después, Tomás me llamó. Me dijo que Pablo había sido citado a la fiscalía, que tenía que presentarse en 2 días para dar su declaración. Me preguntó si yo quería estar presente. Le dije que sí. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. El día llegó. Me vestí con cuidado. Me puse el vestido que Lucinda me había regalado. Me peiné. Me maquillé un poco. Quería verme fuerte. Quería que Pablo supiera que ya no era la mujer rota que había dejado caminando bajo el sol. Llegamos a la fiscalía 1 hora antes. Tomás ya estaba ahí. Nos explicó cómo iba a ser el proceso. Nos dijo que Pablo estaría en otra sala. Que después de su declaración, tal vez tendríamos oportunidad de hablar. O tal vez no. Esperamos en una sala pequeña, fría, con sillas incómodas y paredes blancas. Lucinda me tomó de la mano. Yo miraba el reloj. Cada minuto parecía eterno. Finalmente, la puerta se abrió. Y Pablo entró. Se veía diferente. Más delgado. Con ojeras. Con el rostro tenso. Cuando me vio, se detuvo en seco. Nuestras miradas se encontraron. Y en ese momento, todo el dolor de los últimos meses se concentró en un solo punto. Mamá. Su voz sonaba quebrada. Sorprendida. Como si no esperara verme ahí. Como si no esperara que yo tuviera el valor de enfrentarlo. No dije nada. Solo lo miré. Esperé. Quería ver qué iba a hacer. ¿Qué iba a decir? Mamá, yo no sabía que ibas a estar aquí. Ahora lo sabes. Pablo miró a Lucinda. Luego a Tomás. Luego de nuevo a mí.
Se veía perdido, asustado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me denunciaste? Esa pregunta me atravesó como un vidrio roto. Respiré hondo. Traté de mantener la calma. ¿Por qué lo hice? ¿Esa es tu pregunta? ¿No es obvio? Mamá, yo solo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar? ¿Robándome todo lo que tenía? ¿Mintiéndome? ¿Haciéndome vivir como una sirvienta en mi propia casa? No fue así. Tú no entiendes. Yo tenía gastos. Los niños. Fabiana. La casa. Necesitaba ese dinero. Y yo no lo necesitaba, ¿verdad? Yo no necesitaba comer. No necesitaba dignidad. No necesitaba nada. Pablo bajó la mirada. No tenía argumentos. No tenía excusas. Solo tenía culpa escrita en cada línea de su rostro. En ese momento, un funcionario entró y le pidió a Pablo que lo acompañara. Pablo me miró una última vez antes de salir. Y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes. Vi miedo. Vi arrepentimiento. Pero también vi rabia. Rabia de que lo hubiera descubierto. Rabia de que ya no pudiera controlarme. Se fue. Y yo me quedé sentada en esa silla, temblando. Lucinda me abrazó. Respira. Ya pasó. Lo hiciste bien. No me siento bien. Me siento vacía. Es normal. Pero lo importante es que no te rajaste. Le dijiste la verdad. Y él la escuchó. Esperamos otra hora. Finalmente, la fiscal salió y nos llamó. Nos dijo que Pablo había confesado. Que había admitido haber falsificado documentos. Que había admitido haber transferido el dinero sin mi consentimiento. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a proceder con el caso. Dependiendo de la decisión del juez, su hijo podría enfrentar cargos criminales. También tendrá que devolver el dinero que robó. ¿Cuánto tiempo tomará? Varios meses. Tal vez un año. Pero lo importante es que ya hay una confesión. Eso facilita mucho las cosas. Salimos de la fiscalía cuando ya había oscurecido. Lucinda manejó de regreso a casa en silencio. Yo miraba por la ventana. Pensaba en Pablo. En su mirada. En su voz quebrada. Y me pregunté si algún día podría perdonarlo. Si algún día el dolor se haría más pequeño. Si algún día podría recordar al niño que fue sin pensar en el hombre en que se convirtió. Pero esa noche, acostada en mi cama, no tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Y una certeza. La certeza de que había hecho lo correcto. Que había defendido mi dignidad. Que había peleado por lo que era mío. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Yo seguía viviendo en casa de Lucinda. Seguía esperando. Seguía tratando de reconstruir los pedazos de lo que alguna vez fue mi vida. Tomás me llamaba cada cierto tiempo para darme actualizaciones. Me decía que el proceso avanzaba, que estaban revisando documentos, que todo iba por buen camino. Pero yo me sentía en el limbo, como si estuviera suspendida entre dos mundos. El mundo de antes, donde era madre y confiaba en mi hijo. Y el mundo de ahora, donde era víctima y buscaba justicia. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina de Lucinda, ella encendió su teléfono y empezó a revisar las redes sociales. De repente se quedó callada. Miró la pantalla con expresión seria. Luego me miró a mí. Carmelinda, necesitas ver esto. ¿Qué cosa? Me mostró su teléfono. Era el perfil de Fabiana en redes sociales. Había publicado una foto del día anterior. En la foto estaba ella sonriendo frente a un restaurante caro. Llevaba un vestido nuevo. Aretes que brillaban. Maquillaje perfecto. Y en la descripción decía algo que me revolvió el estómago. Liberándome de la negatividad. A veces hay que cortar lazos tóxicos para poder avanzar. Vida nueva. Energía nueva. Lucinda deslizó la pantalla hacia abajo. Había más publicaciones. En una, Fabiana posaba junto a Pablo frente a mi carro. El carro que había sido mío. El que Vicente me había regalado. Y la descripción decía, agradecida por todo lo que tenemos. Bendecida. Sentí que la sangre me hervía. Ellos seguían con su vida. Seguían gastando.
Seguían actuando como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran robado, como si no me hubieran destruido. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden vivir tan tranquilos? Porque creen que salieron impunes. Porque todavía no saben lo que se les viene encima. Seguí mirando las publicaciones. Había fotos de comidas caras, de salidas al cine, de juguetes nuevos para los niños. Todo pagado con mi dinero. Con el dinero que Vicente y yo habíamos ahorrado durante años. Con el dinero que debía estar asegurando mi vejez. Y lo peor de todo era que la gente les daba me gusta. Les dejaba comentarios. Les decía que se veían felices. Que se veían bien. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía de dónde venía ese dinero. Nadie sabía que detrás de esas sonrisas había una madre abandonada y robada. Lucinda me quitó el teléfono de las manos. No sigas mirando. Solo te va a hacer daño. Ya me hizo daño. Lo sé. Pero no podemos hacer nada por ahora. Solo esperar. Y confiar en que la justicia va a llegar. Pero yo no quería esperar. Quería gritarles. Quería exponerlos. Quería que todos supieran qué clase de personas eran realmente. Pero Tomás me había advertido. Me había dicho que no hiciera nada que pudiera perjudicar el caso. Que dejara que la ley siguiera su curso. Así que me quedé callada. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era rabia. Era determinación. Era un fuego que crecía cada día. Pasaron 2 semanas más. Una mañana, Tomás me llamó. Su voz sonaba diferente. Emocionada. Carmelinda, tengo buenas noticias. El juez dictó una orden de embargo preventivo sobre los bienes de Pablo. Eso significa que no puede vender nada. No puede mover dinero. Todo está congelado hasta que se resuelva el caso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tu hijo ya no puede tocar nada. Ni el carro. Ni las cuentas bancarias. Nada. Y si intenta hacerlo, va a enfrentar consecuencias penales adicionales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. No era alegría. No era satisfacción. Era simplemente la sensación de que por fin algo estaba moviéndose a mi favor. ¿Y ahora qué sigue? Ahora esperamos la audiencia. Ahí se va a decidir si Pablo tiene que devolver el dinero. Y si va a enfrentar cargos criminales adicionales. ¿Cuándo será eso? En 1 mes. Tal vez menos. Te voy a mantener informada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Lucinda entró a la sala y me vio con la expresión que debía tener en el rostro. ¿Qué pasó? Las cuentas de Pablo están congeladas. Ya no puede usar nada. Lucinda sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. Bien. Que sienta aunque sea un poco de lo que tú sentiste. Esa noche me acosté pensando en Pablo. Me lo imaginé recibiendo la notificación. Me lo imaginé tratando de sacar dinero y descubriendo que no podía. Me lo imaginé entrando en pánico. Y no sentí pena. Sentí que algo en el universo se estaba acomodando. Que la balanza estaba empezando a equilibrarse. Los días siguientes fueron diferentes. Yo ya no me sentía tan perdida. Ya no me sentía tan pequeña. Había empezado a recuperar algo. No sé si era fuerza o simplemente era rabia bien canalizada. Pero era algo. Y era suficiente para seguir adelante. Lucinda me llevó de compras un día. Me compró ropa nueva. Zapatos cómodos. Me dijo que necesitaba verme bien. Que necesitaba recordar quién era yo antes de que Pablo me quitara todo. Me probé un vestido en la tienda. Me miré en el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la misma de antes. Estaba más cansada. Más marcada. Pero había algo en sus ojos. Algo que se parecía a la dignidad. Te ves hermosa. Me veo vieja. Te ves como una mujer que ha peleado. Y eso es hermoso. Compramos el vestido. Y otros 2 más. Y zapatos. Y una cartera. Lucinda insistió en pagar todo. Yo traté de decirle que no era necesario. Pero ella no me dejó hablar. Carmelinda, déjame hacer esto. Déjame darte algo. Porque tú siempre diste.
Y nunca pediste nada a cambio. Ahora me toca a mí. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño. Comimos bien. Hablamos de cosas que no tenían que ver con Pablo. Con abogados. Con dinero. Hablamos de nuestra infancia. De nuestros padres. De los veranos en el pueblo. De cuando éramos niñas y el mundo era más simple. Y por un momento, solo por un momento, me sentí en paz. Pero la paz no duró mucho. 3 días después, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudé en contestar. Pero algo me hizo apretar el botón verde. Bueno, mamá. Era Pablo. Su voz sonaba desesperada. Quebrada. ¿Qué quieres? Mamá, necesito hablar contigo. Por favor. Esto está fuera de control. Bloquearon todo. No puedo pagar las cuentas. No puedo comprar comida para los niños. Fabiana está furiosa. Mamá, por favor. Ayúdame. Sentí algo en el pecho. Algo que quería ser compasión. Algo que quería ser amor de madre. Pero entonces recordé. Recordé las mañanas caminando bajo el sol. Recordé el cuarto pequeño al fondo de la casa. Recordé los $20 semanales. Recordé la humillación. No. ¿Cómo que no? Mamá, soy tu hijo. Y yo soy tu madre. La madre a la que le robaste todo. La madre que dejaste sin nada. La madre que humillaste y abandonaste. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. Yo solo. ¿Solo qué, Pablo? ¿Solo querías mi dinero? ¿Solo querías que desapareciera de tu vida después de haberte dado todo? No es así. Entonces dime cómo es. Explícame cómo un hijo roba a su madre. Explícame cómo un hombre toma todo lo que su madre ahorró durante su vida y lo gasta como si nada. Pablo se quedó callado. Escuché su respiración del otro lado de la línea. Lo siento. Esas 2 palabras me golpearon. Pero no de la forma que él esperaba. No me ablandaron. Me enojaron más. ¿Lo sientes? ¿Ahora lo sientes? ¿Lo sientes porque te atraparon? ¿O lo sientes porque realmente entiendes el daño que me hiciste? Pablo no respondió. Eso pensé. No lo sientes. Solo tienes miedo. Miedo de las consecuencias. Pero no de lo que me hiciste. Mamá, por favor. No voy a retirar la denuncia. No voy a detener el proceso. Lo que hiciste tiene consecuencias. Y vas a enfrentarlas. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. Lucinda entró corriendo a la sala. ¿Quién era? Pablo. ¿Qué quería? Que lo ayudara. Que detuviera todo. ¿Y qué le dijiste? Que no. Lucinda me abrazó. Y yo me dejé abrazar. Porque aunque había sido fuerte en ese momento, aunque había dicho lo correcto, por dentro estaba rota. Porque acababa de cerrarle la puerta a mi hijo. Y eso, sin importar cuánto me hubiera lastimado, dolía de una manera que no tenía nombre. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en la llamada. En la voz de Pablo. En su desesperación. Y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si no era demasiado duro. Si una madre debía perdonar sin importar qué. Pero entonces recordé algo que Vicente me había dicho una vez. Estábamos hablando de un vecino que había sido estafado por su hermano. Vicente me dijo, el perdón es importante, pero la justicia también. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus actos. Porque solo así puede cambiar. Tal vez tenía razón. Tal vez esto no era crueldad. Tal vez era amor. Un amor difícil. Un amor que dolía. Pero amor al fin. Me levanté de la cama y fui a la ventana. Afuera estaba oscuro. Silencioso. Y yo me sentía como ese cielo. Oscura. Silenciosa. Pero también llena de estrellas pequeñas que brillaban en la distancia. Pequeñas esperanzas de que tal vez, solo tal vez, esto iba a terminar bien. El día de la audiencia llegó. Me levanté temprano, antes de que saliera el sol. No había dormido bien. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, pensando en lo que iba a pasar, en lo que iba a decir, en cómo iba a sentirme al ver a Pablo frente a un juez. Lucinda preparó café fuerte y pan tostado.
Me obligó a comer aunque no tenía hambre. Me ayudó a vestirme con el traje nuevo que habíamos comprado la semana anterior. Me peinó con cuidado. Me miró a los ojos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hoy se hace justicia. No venganza. Justicia. Recuérdalo. Asentí sin decir nada. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Tomás nos recogió a las 8 de la mañana. Fuimos al juzgado en silencio. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad. Todo seguía igual. La gente caminaba. Los carros avanzaban. El mundo seguía girando como si nada. Como si mi vida no estuviera a punto de cambiar para siempre. Llegamos al juzgado y entramos. Era un edificio grande, frío, con pasillos largos y puertas cerradas. Tomás nos guió hasta la sala donde sería la audiencia. Ya había algunas personas esperando. Abogados con maletines. Familias sentadas en silencio. Y al fondo, junto a la puerta, estaba Pablo. Lo vi antes de que él me viera. Estaba sentado solo, con la mirada perdida en el suelo. Llevaba un traje que yo no conocía. Se veía más delgado, más apagado, como si estos últimos meses lo hubieran consumido por dentro. Cuando finalmente levantó la vista y nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos. No era arrogancia, no era rabia, era miedo. Y tal vez, solo tal vez, un poco de vergüenza. Nos sentamos en el lado opuesto de la sala. Lucinda a mi derecha, Tomás a mi izquierda, yo en medio, tratando de mantener la calma, tratando de respirar. Pablo tenía un abogado con él, un hombre joven que no dejaba de revisar papeles. De vez en cuando le susurraba algo a Pablo y Pablo asentía sin mirar. A las 9 en punto, el juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de expresión seria y ojos cansados. Se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Estamos aquí para el caso de Carmelinda Rosales contra Pablo Rosales. Fraude bancario y falsificación de documentos. ¿Están presentes ambas partes? Tomás se puso de pie. Sí, señoría. Aquí está la señora Carmelinda Rosales, demandante. El abogado de Pablo también se levantó. Presente, señoría. Pablo Rosales, demandado. El juez revisó unos papeles sobre su escritorio. Luego nos miró. He revisado los documentos presentados por ambas partes. He visto las pruebas bancarias, los registros de propiedad y la confesión del señor Rosales. Antes de proceder, me gustaría escuchar a ambas partes. Señora Rosales, ¿quiere decir algo? Me quedé paralizada. No esperaba que me dieran la palabra tan pronto. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que todos podían escucharlo. Lucinda me apretó la mano. Tomás se inclinó hacia mí y me susurró, solo di la verdad. Con calma. Me puse de pie. Mis piernas temblaban. Miré al juez. Luego miré a Pablo. Y respiré hondo. Señoría, yo solo quiero recuperar lo que es mío. Mi esposo y yo trabajamos toda nuestra vida para tener algo. Para tener seguridad. Cuando él murió, yo quedé sola. Y mi hijo me prometió que me iba a cuidar. Me convenció de que vendiera mi casa. De que le diera mi dinero. Yo confié en él porque era mi hijo. Porque una madre confía en sus hijos. Mi voz se quebró. Hice una pausa. El juez me miraba con atención. Pero él no me cuidó. Me quitó todo. Mi casa. Mis ahorros. Mi dignidad. Me hizo sentir que yo era una carga. Que debía estar agradecida por tener un techo. Y mientras yo vivía con $20 a la semana, él gastaba mi dinero en restaurantes. En carros. En lujos. Miré a Pablo. Él tenía la cabeza baja. No me miraba. Yo no quiero venganza, señoría. Solo quiero justicia. Quiero que me devuelva lo que me robó. Y quiero que entienda que lo que hizo estuvo mal. Que no se puede tratar así a una madre. Que no se puede abusar de la confianza de alguien que te dio todo. Me senté. Estaba temblando. Lucinda me pasó un pañuelo. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. El juez anotó algo en sus papeles. Luego miró a Pablo. Señor Rosales,
¿Tiene algo que decir en su defensa? El abogado de Pablo le susurró algo al oído. Pablo se puso de pie. Su voz salió baja, casi inaudible. Señoría, yo cometí errores. Lo reconozco. Pero no fue con mala intención. Yo tenía gastos. Necesitaba el dinero. Pensé que mi mamá entendería. Pensé que... El juez lo interrumpió. ¿Pensó que su madre entendería que le robara todo lo que tenía? Pablo se quedó callado. Señor Rosales, he revisado su caso. Y lo que usted hizo no fue un error. Fue un delito. Usted falsificó documentos. Transfirió dinero sin autorización. Y mintió repetidamente a su madre. Eso no es un error. Es un crimen. Pablo apretó los puños. Su abogado trató de intervenir. Señoría, mi cliente está dispuesto a devolver el dinero. Está dispuesto a llegar a un acuerdo. El juez lo miró por encima de sus lentes. ¿Con qué dinero, exactamente? Según los informes que tengo, su cliente ha gastado casi todo. Las cuentas están vacías. La casa tiene una hipoteca. El carro tiene una deuda. No hay nada que devolver. Escuchar eso me partió el alma. Todo el dinero había desaparecido. Todo lo que Vicente y yo habíamos guardado con tanto sacrificio se había evaporado. Se había convertido en comidas caras. En ropa. En cosas que ya no existían. El juez siguió hablando. Sin embargo, hay algo que sí puede devolver. La casa donde vive actualmente fue comprada con el dinero de la venta de la propiedad de la señora Rosales. Aunque el título está a su nombre, ese dinero fue obtenido de manera fraudulenta. Por lo tanto, ordeno que la propiedad sea transferida de nuevo a nombre de Carmelinda Rosales como compensación parcial por el daño causado. Sentí que el aire me faltaba. ¿La casa? ¿La casa donde Pablo vivía con Fabiana y los niños iba a ser mía? Pablo se puso de pie de golpe. No puede hacer eso. Es mi casa. Ahí viven mis hijos. El juez golpeó el martillo sobre la mesa. Señor Rosales, siéntese. Esa casa fue comprada con dinero robado. Y ahora va a regresar a su legítima dueña. Además, le ordeno que pague una multa de $10,000 por fraude. Tiene 6 meses para reunir ese dinero. De lo contrario, enfrentará cargos criminales adicionales. Pablo se desplomó en su silla. Su abogado le susurraba cosas que yo no podía escuchar. Pablo tenía la cabeza entre las manos. El juez me miró. Señora Rosales, la propiedad será transferida a su nombre en los próximos 30 días. Su hijo y su familia tendrán ese tiempo para desalojar. ¿Tiene alguna pregunta? Negué con la cabeza. No podía hablar. No podía procesar lo que estaba pasando. Entonces esta audiencia queda cerrada. El golpe del martillo resonó en la sala. Y con ese sonido, todo cambió. Salimos del juzgado en silencio. Lucinda me abrazó fuerte. Tomás sonreía. Lo lograste. Recuperaste algo. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía. Porque sí, había ganado. Había recuperado la casa. Pero había perdido a mi hijo. Y esa pérdida pesaba más que cualquier propiedad. Cuando llegamos al carro, vi a Pablo saliendo del juzgado con su abogado. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Cuando pasó junto a nosotros, se detuvo. Me miró. Mamá. Su voz era un susurro roto. ¿Estás contenta? ¿Esto es lo que querías? Yo no quería esto, Pablo. Yo quería a mi hijo. Quería ser respetada. Quería ser amada. Pero tú elegiste otra cosa. Vas a dejar a tus nietos sin casa. Tus nietos tienen padre. Y ese padre va a tener que aprender a ser responsable. A conseguir las cosas con su propio esfuerzo. Como yo lo hice. Como tu padre lo hizo. Pablo apretó la mandíbula. Dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Lo vi alejarse. Vi cómo subía a un carro que no era mío. Vi cómo se iba sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí parada, sintiendo el peso de todo. El peso de la justicia. El peso del dolor. El peso de haber tenido que llegar hasta aquí para ser vista. Para ser escuchada. Para ser respetada. Lucinda me pasó el brazo por los hombros. Vamos a casa.
Asentí. Subimos al carro. Y mientras nos alejábamos del juzgado, miré por última vez hacia atrás. Vi el edificio haciéndose pequeño en la distancia. Y sentí que algo dentro de mí se cerraba. Una puerta. Un capítulo. Una vida. Pero también sentí que algo se abría. Algo nuevo. Algo que todavía no tenía forma, pero que estaba ahí. Esperando. Esa noche, en casa de Lucinda, me senté en el jardín. Hacía frío, pero no me importaba. Miraba las estrellas. Y pensaba en Vicente. En lo que diría si estuviera aquí. Si me diría que hice bien. O si me diría que fui demasiado dura. Pero en el fondo, yo sabía la respuesta. Vicente era un hombre justo. Un hombre de principios. Y él hubiera hecho lo mismo. Tal vez con más dolor. Tal vez con más dudas. Pero lo hubiera hecho. Porque a veces el amor también es dejar que las consecuencias lleguen. A veces el amor también es decir basta. A veces el amor también es ponerse a uno mismo primero. Y eso, finalmente, era lo que yo había hecho. Los 30 días que el juez había dado a Pablo para desalojar la casa pasaron como una extraña mezcla de alivio y angustia. Yo seguía viviendo con Lucinda, esperando. Tomás me mantenía informada de cada paso. Me decía que los papeles estaban en proceso, que pronto la casa estaría oficialmente a mi nombre, que todo estaba saliendo como debía. Pero yo no me sentía en paz. Todavía había una parte de mí que esperaba que Pablo llamara, que pidiera perdón de verdad, que dijera algo que me hiciera sentir que todavía quedaba algo del hijo que yo crié. Pero la llamada nunca llegó. Solo silencio. Una tarde, 2 semanas después de la audiencia, Lucinda recibió un mensaje. Era de una prima que vivía cerca de la casa de Pablo. Decía que había visto camiones de mudanza afuera, que estaban sacando cosas, que parecía que se estaban yendo. ¿Quieres ir a ver? No lo sé. ¿Para qué? Ya todo está decidido. Tal vez para cerrar. Para ver que realmente se van. Dudé. Pero algo dentro de mí necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que esto era real. Que no era un sueño ni una pesadilla. Fuimos esa misma tarde. Cuando llegamos a la calle, vi el camión estacionado frente a la casa. Vi hombres cargando cajas. Muebles. Vi a Fabiana parada en la entrada, dando órdenes, con el teléfono en la mano y una expresión de furia en el rostro. Pablo no estaba a la vista. Lucinda estacionó el carro unas casas más adelante. Nos quedamos ahí, observando, viendo cómo sacaban cosas que alguna vez habían sido compradas con mi dinero, viendo cómo la vida que Pablo había construido sobre mis espaldas se desmoronaba. Entonces lo vi. Pablo salió de la casa cargando una caja. Se veía más viejo, más cansado, como si estos meses lo hubieran envejecido 10 años. Cuando puso la caja en el camión, se detuvo, miró hacia la calle, y sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Solo nos miramos. A través del parabrisas del carro. A través de la distancia. A través de todo el dolor y la traición. Entonces Pablo bajó la mirada y volvió a entrar a la casa. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Simplemente se fue. Fabiana lo vio. Luego miró hacia donde estábamos nosotras. Y su expresión cambió. Se acercó al carro con pasos rápidos. Lucinda bajó la ventanilla a la mitad. ¿Viniste a disfrutar el espectáculo? ¿Estás contenta ahora? Su voz estaba llena de veneno, de rabia, de resentimiento. Yo no vine a disfrutar nada. Solo vine a ver mi casa. Tu casa. Todo es siempre sobre ti, ¿verdad? No te importa que estés dejando a unos niños sin hogar. Mis nietos tienen padre. Y su padre debió pensar en ellos antes de robarme. Tú no entiendes. Nosotros teníamos gastos. Teníamos necesidades. Tú solo estabas ahí, sin hacer nada, sin aportar nada. Esas palabras me golpearon como piedras. Respiré hondo antes de responder. Yo limpié esa casa todos los días. Cociné para ustedes. Cuidé a tus hijos. Y todo lo que pedí a cambio fue respeto. Pero ni siquiera eso me dieron. Fabiana apretó los puños.
Quiso decir algo más, pero en ese momento Pablo salió de nuevo. La llamó. Fabiana. Déjalo. Ya no importa. Ella me miró una última vez con odio puro. Luego se dio la vuelta y regresó a la casa. Lucinda subió la ventanilla y arrancó el carro. Ya viste suficiente. Vamos. Asentí. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Vi el camión. Vi las cajas. Vi a Pablo parado en la entrada de la casa, mirando cómo nos íbamos. Y sentí algo extraño. No era alegría. No era tristeza. Era simplemente una sensación de cierre. De que algo había terminado de verdad. 2 semanas después, Tomás me llamó. Me dijo que los papeles estaban listos. Que la casa ya estaba oficialmente a mi nombre. Que podía ir a recoger las llaves cuando quisiera. Lucinda me acompañó. Fuimos al juzgado, firmé los documentos necesarios y me entregaron un sobre con las llaves. Las sostuve en mi mano. Eran pesadas, frías, reales. ¿Quieres ir a verla? Todavía no. Primero quiero que esté vacía. Que no quede nada de ellos ahí. Esperamos una semana más. Luego fuimos. Cuando llegamos, la casa estaba silenciosa. Vacía. Toqué el timbre aunque sabía que nadie iba a contestar. Luego abrí la puerta con mi llave. El olor me golpeó primero. Ha cerrado. A abandono. Entramos despacio. La sala estaba vacía. No había muebles. No había cuadros. Solo paredes con marcas donde antes colgaban cosas. Manchas en el piso donde antes estuvieron los muebles. Caminé por la casa. Por el pasillo. Pasé frente a lo que había sido mi cuarto. El cuarto pequeño al fondo. La puerta estaba abierta. Entré. Estaba vacío. Pero los recuerdos seguían ahí. Las noches de soledad. Las lágrimas en silencio. La sensación de no pertenecer. Lucinda me encontró parada en medio del cuarto. ¿Estás bien? Creo que sí. Es extraño estar aquí. Esta casa tiene tantos recuerdos malos. Entonces vamos a llenarlo de recuerdos nuevos. Buenos. Salimos de ese cuarto y recorrimos el resto de la casa. La cocina donde preparé miles de comidas. El comedor donde comí sola tantas veces. Las habitaciones donde dormían Pablo y Fabiana. Todo vacío. Todo silencioso. Cuando llegamos al jardín, me detuve. Había un rosal. Seco. Abandonado. Pero todavía vivo. Me arrodillé junto a él y toqué sus ramas. Vicente plantó un rosal igual en nuestra casa. Decía que las rosas son fuertes. Que sobreviven incluso cuando las descuidan. Entonces vamos a cuidar este. Vamos a revivirlo. Me quedé ahí, mirando ese rosal. Y sentí que era una señal. Una promesa. De que yo también podía revivir. De que yo también podía florecer de nuevo. Los días siguientes los pasé limpiando la casa. Lucinda me ayudaba. Contratamos a alguien para que pintara las paredes. Para que arreglara las cosas rotas. Para que le devolviera vida a ese lugar. Compré muebles sencillos. Nada lujoso. Solo lo necesario. Una cama. Una mesa. Un sofá viejo pero cómodo que encontramos en una tienda de segunda mano. Poco a poco, la casa dejó de ser de Pablo y empezó a ser mía. Una tarde, mientras estaba plantando flores en el jardín, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, mamá. Era Pablo. Su voz sonaba cansada. Derrotada. ¿Qué quieres, Pablo? Solo quería decirte que ya nos fuimos. Que la casa está vacía. Y que lo siento. Esas palabras llegaron tarde. Demasiado tarde. ¿Dónde están viviendo? Rentamos un departamento pequeño. Es todo lo que pudimos pagar. Fabiana está furiosa. Los niños extrañan su casa. No era su casa. Era la mía. Comprada con mi dinero. Lo sé ahora. Hubo un silencio largo. Incómodo. ¿Por qué llamaste realmente, Pablo? Porque eres mi mamá. Y a pesar de todo, todavía eres mi mamá. Y tú eres mi hijo. Pero ser madre no significa dejarme pisotear.
No significa permitir que me robes. No significa perder mi dignidad. Lo entiendo. ¿De verdad? ¿O solo lo dices porque perdiste todo? Pablo no respondió. Y en ese silencio, tuve mi respuesta. Cuida a tus hijos, Pablo. Enséñales lo que es correcto. No lo que tú hiciste. Enséñales que las acciones tienen consecuencias. Que no se puede vivir sobre las espaldas de otros. Colgué antes de que pudiera responder. Y me quedé ahí, sentada en mi jardín, con la tierra bajo mis uñas y el sol en mi rostro. Lucinda salió con 2 tazas de té. ¿Era él? Sí. ¿Qué quería? Disculparse. Pero ya es tarde. Nunca es tarde para disculparse. Pero tampoco tienes obligación de perdonar. Tomé la taza de té y bebí despacio. Miré el rosal que habíamos regado juntas. Ya tenía algunos brotes nuevos. Pequeños. Verdes. Llenos de promesa. Y entendí algo. Entendí que perdonar no significaba olvidar. Que cerrar puertas no era crueldad. Que cuidarme a mí misma no era egoísmo. Entendí que después de todo, yo todavía estaba aquí. Todavía respiraba. Todavía podía empezar de nuevo. Y eso era suficiente. Han pasado 6 meses desde que recuperé la casa. 6 meses desde que cerré la puerta de un capítulo doloroso y abrí una nueva. La casa ya no se parece nada a lo que era cuando Pablo vivía aquí. Ahora tiene mi esencia. Mis colores. Mi paz. Las paredes son de un amarillo suave que me recuerda a los amaneceres. Los muebles son sencillos pero cómodos. Hay plantas en cada rincón. Y el rosal del jardín, ese que estaba casi muerto, ahora tiene flores. Rosas color durazno que abren cada mañana como pequeños milagros. Me levanto temprano todos los días. Preparo mi café despacio, sin prisa. Me siento en el jardín y veo salir el sol. A veces Lucinda viene a visitarme. Tomamos té juntas. Hablamos de cosas simples. De la vida. De los recuerdos buenos de nuestra infancia. De mamá y papá. De todo lo que fuimos antes de que el dolor intentara definirnos. He vuelto a cocinar. No para otros. Para mí. Hago las comidas que me gustan. Las que Vicente amaba. A veces pongo un plato extra en la mesa y me imagino que él está ahí, sonriéndome, diciéndome que estoy haciendo lo correcto. Pablo nunca más llamó después de aquella vez. No sé dónde vive exactamente. No sé cómo le va. A veces me llega información por conocidos. Que está trabajando en 2 empleos. Que Fabiana lo dejó y se fue con los niños a vivir con su madre. Que está solo. Que está pagando las consecuencias. Una parte de mí, esa parte que siempre será madre, siente algo parecido a la tristeza cuando escucho esas cosas. Pero ya no es mi responsabilidad salvarlo. Ya no es mi trabajo cargar con sus errores. Él tomó decisiones. Y ahora vive con ellas. Como todos. Esta mañana, mientras regaba las rosas, escuché que tocaban a la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, mi corazón dio un vuelco. Era Pablo. Se veía diferente. Más delgado. Con canas que antes no tenía. Con arrugas alrededor de los ojos. Llevaba ropa limpia pero desgastada. Y en sus manos tenía un sobre. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Pablo. No lo invité a pasar. Me quedé parada en la puerta, esperando. Él miraba al suelo. Yo sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco ni que me escuches. Pero necesitaba venir. Necesitaba darte esto. Me extendió el sobre. Lo tomé sin decir nada. Lo abrí. Adentro había un cheque. Por $2,000. Es todo lo que he podido reunir en estos meses. Sé que no es ni una fracción de lo que te robé. Sé que no compensa nada. Pero es un inicio. Y quiero que sepas que voy a seguir pagando. Cada mes. Hasta devolverte todo. Miré el cheque. Luego lo miré a él. ¿Por qué ahora, Pablo? ¿Por qué después de todo? Porque perdí todo. Y cuando no tienes nada, empiezas a entender el valor de las cosas. Empiezas a entender lo que le hiciste a otros. Yo te quité todo, mamá. Y ahora que sé lo que se siente estar sin nada, entiendo el daño que te hice.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Solo me miraba. Esperando. Buscando algo que no sabía si podía darle. ¿Esperas que te perdone? No. No espero eso. Solo espero que algún día puedas pensar en mí sin dolor. Que algún día puedas recordar que fui tu hijo antes de ser tu traidor. Esas palabras me llegaron hondo. Respiré despacio antes de hablar. Pablo, yo te di todo. Te di mi vida. Mi amor. Mi confianza. Y tú lo usaste en mi contra. Me hiciste sentir que no valía nada. Que era una carga. Me robaste no solo el dinero, sino mi dignidad. Lo sé. Y duele. Duele más de lo que puedo explicar. Porque tú eras mi hijo. Mi única familia después de que murió tu padre. Y me abandonaste cuando más te necesitaba. Pablo bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el piso. No te estoy pidiendo que vuelvas a mi vida. No estoy pidiendo que olvidemos. Solo estoy pidiendo una oportunidad de compensar aunque sea un poco. De demostrar que puedo cambiar. Guardé el cheque en el bolsillo de mi delantal. Miré a Pablo a los ojos. Voy a aceptar este dinero. Y voy a aceptar los pagos que me hagas cada mes. No por ti, sino porque es lo que me corresponde. Porque es mi derecho. Pero eso no significa que estemos bien. Eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. Tal vez algún día podamos tener una conversación de verdad. Tal vez algún día pueda mirarte sin sentir este peso en el pecho. Pero ese día no es hoy. Hoy solo puedo decirte que aprecio el gesto. Pero que necesito más tiempo. Pablo asintió. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Gracias por escucharme. Es más de lo que merezco. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de que llegara a la calle, lo llamé. Pablo. Se detuvo. Me miró. Cuídate. Come bien. Descansa. No por mí. Por ti. Porque aunque me hayas lastimado, no quiero verte destruido. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Asintió sin poder hablar. Y se fue. Cerré la puerta despacio. Me quedé ahí parada, respirando. Sintiendo. Procesando. Lucinda tenía razón. Perdonar no significaba olvidar. No significaba volver a confiar. Solo significaba soltar el odio. Soltar la necesidad de venganza. Y seguir adelante con mi vida. Esa tarde, fui al banco. Deposité el cheque. Y con ese dinero compré algo que había estado queriendo desde hacía tiempo. Una mecedora de madera para el jardín. La puse bajo el árbol, junto al rosal. Me senté en ella por primera vez al atardecer. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Las rosas del jardín se mecían con la brisa suave. Y por primera vez en años, sentí paz. No era la paz de tenerlo todo resuelto. No era la paz de estar libre de dolor. Era la paz de saber que había peleado. Que no me había rendido. Que había defendido mi dignidad cuando todos esperaban que me quedara callada. Cerré los ojos y me mecí despacio. Escuché el canto de los pájaros. Sentí el aire fresco de la tarde. Y sonreí. Porque esta era mi victoria. No había gritado. No me había rebajado. Solo había probado la verdad. Y eso había dolido más que cualquier palabra. Esta casa era mía. Este jardín era mío. Esta paz era mía. Y nadie, nunca más, iba a quitármela. Abrí los ojos y miré las rosas. Pensé en Vicente. En lo orgulloso que estaría. En cómo me diría que lo hice bien. Que fui fuerte. Que fui digna. Y en ese momento, sentada en mi mecedora, en mi jardín, en mi casa, entendí algo fundamental. Entendí que el amor propio no es egoísmo. Que defender lo que es tuyo no es crueldad. Que cerrar puertas a quien te lastima no es falta de perdón. Es supervivencia. Es respeto. Es amor a ti misma. El sol terminó de ponerse. Las estrellas empezaron a aparecer. Y yo me quedé ahí, meciéndome, respirando, viviendo. Porque después de todo el dolor, después de toda la traición, después de todas las lágrimas, yo seguía aquí. Más fuerte. Más sabia. Más libre.
Y esa era la verdadera justicia. No la que se dicta en un juzgado, sino la que se construye con cada decisión de no rendirse, con cada mañana en la que decides levantarte, con cada momento en el que eliges la dignidad sobre la comodidad. Me levanté de la mecedora cuando ya había oscurecido. Entré a mi casa. Cerré la puerta con llave. Y antes de acostarme, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 65 años. Con arrugas. Con canas. Con marcas de todo lo vivido. Pero también vi a una mujer que no se rindió. Que peleó. Que ganó. Y me dije a mí misma algo que necesitaba escuchar desde hacía mucho tiempo. Lo hiciste bien, Carmelinda. Lo hiciste muy bien. Cerré los ojos y dormí. Y por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Sin miedo. Sin dolor. Porque finalmente, estaba en casa. En mi casa. En mi paz. En mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, podía quitarme eso. Esta era mi victoria. No haber gritado. Solo haber probado. Y eso dolió más que cualquier palabra. Pero el dolor valió la pena. Porque al otro lado del dolor, encontré algo que creía perdido para siempre. Me encontré a mí misma.